a través, por ejemplo, del organismo legislativo o a través de los jueces, para asegurar que se mantenga esa situación de igualdad y que no haya una subordinación de uno a otro. En cuanto a los orígenes del pluralismo jurídico, pues tenemos varios exponentes. Tenemos a Eugene Ehrlich, que él habla sobre la ficción de la unidad del orden jurídico. ¿Qué significa esto? Refiere Eugene que decir que solo un sistema jurídico puede existir en un Estado es una ficción. O sea, es algo que no existe, algo que no puede existir. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico es la manifestación de lo que piensa la sociedad. Y entonces vemos que la sociedad tiene diferentes culturas. Entonces, un solo sistema jurídico no puede representar las diferentes formas de pensamiento. Entonces, según él, es imposible que un solo sistema jurídico pueda representar a la sociedad, y por eso es una ficción. Santi Romano, y el nacimiento de la noción de pluralismo jurídico, también refiere que en la sociedad, aunque no se autoriza legalmente, aunque no exista un reconocimiento, sí funcionan ordenamientos paralelos. Entonces, hay sectores de la sociedad que se organizan para resolver sus conflictos y que funcionan eficazmente, aunque no sean reconocidos por el Estado. Tenemos a Gurvich, la teoría de los hechos normativos, que refiere que las sociedades en el día a día, en su actuar, van creando el derecho, independientemente de que las normas jurídicas estén actualizadas. Aquí tenemos que tener claro que cuando el organismo legislativo crea una norma jurídica, ¿cómo lo hace? O sea, ¿lo hace porque tiene un antojo de regular esto? No. Lo tiene que hacer porque hay una necesidad social de regulación de algo. Entonces, si el organismo legislativo no está consciente de esto y deja de regular o de actualizar las normas y siguen existiendo estos fenómenos de aplicación de sistemas jurídicos, pues significa que hay un divorcio entre la realidad y lo que está regulando la norma jurídica. Entonces, la teoría de los hechos normativos refiere que constantemente pues estos sistemas jurídicos van funcionando, ya sea que están reconocidos o no por el Estado, y que lamentablemente, si no son reconocidos o no son apoyados, no existe una eficacia completa de este funcionamiento, porque para que funcione bien tiene que tener el apoyo y respaldo estatal. Por otro lado, refiere que este sistema jurídico único, que aparentemente pues es el que prevalece, tampoco es eficiente porque no está reflejando la manera de pensar de toda la sociedad. Y tenemos a Jean Carbonnier y los fenómenos del pluralismo jurídico, más o menos en la misma línea. Tenemos a André Jean Aron y el infraderecho. Él refiere que estos fenómenos normativos de los que les he hablado, que son sistemas jurídicos que funcionan de hecho porque no son de derecho, de hecho porque no están reconocidos. Refiere que se les debe reconocer como sistemas jurídicos en una categoría de infraderecho, están por debajo del derecho. Es su postura. Tenemos a Boaventura de Sosa Santos y el pluralismo cultural. Boaventura de Sosa Santos aborda cuál es el origen de este pluralismo jurídico y refiere que tiene un origen colonial y un origen no colonial. Cuando se habla de un origen colonial significa que en aquellas épocas históricas donde los europeos vinieron a América a conquistar, colonizar, trajeron su derecho, vinieron y lo implantaron. Pero ¿qué sucedió? Lo implantaron para resolver conflictos que surgieran en torno a personas o en el relacionamiento de las personas que vinieron con ellos, y permitieron que los pueblos indígenas conservaran su propio derecho, en algunos casos en mayor o menor medida, pero lo permitieron. Entonces ahí es donde vemos cómo se permitió esa coexistencia de diferentes sistemas jurídicos en un mismo ámbito. Eso es el origen colonial. Cuando se habla de un origen no colonial, refiere Boaventura de Sosa, él es un sociólogo en derecho bastante reconocido. Él refiere que cuando no es colonial es porque los estados organizados han pretendido, entre comillas, modernizar su derecho y han traído legislaciones de otros países para aplicarlas al país. Esa es otra forma de traer una tradición jurídica que no nació en el país, pero que se trae porque se considera que va a ser la realidad moderna. Y tenemos a Norberto Bobbio y las dos fases del pluralismo jurídico. Refiere que el
pluralismo jurídico existe y tiene que institucionalizarse. Que primero está la fase en donde se toma una conciencia de que existen otras formas de resolver conflictos. Y como segunda fase se tiene que institucionalizar ese sistema jurídico, es decir, que el Estado lo tiene que reconocer. Continuamos, por favor. Bien. Para la conceptualización del pluralismo jurídico se ha estudiado en resumen desde dos puntos de vista: un enfoque débil y un enfoque fuerte. Cuando hablamos de un pluralismo jurídico débil, significa que el Estado solo está reconociendo un sistema jurídico, no está reconociendo la existencia de los otros órdenes normativos que funcionan de hecho. Por eso se dice que es débil o legalista. Y clásico, es conservador. Y tenemos el enfoque fuerte, profundo o nuevo. Este enfoque fuerte, profundo o nuevo postula que los estados tienen que reconocer todos esos sistemas jurídicos, incluso aunque no se haya reconocido a nivel constitucional, se les debe dar la importancia debida. Es decir, que los jueces deben respetar que existen esos sistemas jurídicos y pues darles su lugar en condiciones de igualdad respecto a los otros sistemas jurídicos. Continuamos. Ahora, ¿cuáles son los ciclos del constitucionalismo pluralista? ¿Cómo ha funcionado el pluralismo jurídico en América Latina? Entonces aquí tenemos que la autora Raquel Irigoyen Fajardo, también una reconocida abogada peruana que tiene pues especializaciones de posgrados en sociología y antropología jurídica, pues ella refiere que a nivel de América Latina este reconocimiento de los sistemas jurídicos y de los derechos de pueblos indígenas ha transitado por tres etapas. Primero, el multiculturalismo. En esa fase, esa se da en los años 80, hasta antes de los 90. En esta fase, las constituciones políticas reconocen que existen diferentes culturas. Entonces, por eso se denomina multiculturalismo. Reconocen que existen, pero hasta ahí. Es un reconocimiento débil. Si vemos, ahí está situada Guatemala, 1985. La Constitución Política de la República de Guatemala. Si leemos el artículo 66, vemos que hace referencia a los pueblos indígenas, pero los denomina grupos étnicos. Es una conceptualización totalmente pues, atrasada. Se quedó en los 85, la Constitución Política de la República de Guatemala. Y pues están las otras constituciones. Tenemos la de Nicaragua y la de Brasil. Luego surgen las constituciones a partir de los 90 hasta antes del 2000. Ahí tenemos las constituciones, por ejemplo, de Colombia, México, Paraguay, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y Venezuela. Estas constituciones ya reconocen la existencia de otros sistemas jurídicos, pero de manera limitada. Solo lo reconocen, pero no profundizan en cómo debe ser el relacionamiento entre estos sistemas jurídicos. El plurinacionalismo, ese surge a partir del año 2000, y las principales constituciones que abordan estos temas de forma desarrollada son la Constitución de Ecuador y la de Bolivia. Si vemos, Bolivia aparece en el pluriculturalismo y aparece también en el plurinacionalismo, pero es porque Bolivia conformó otra Asamblea Nacional Constituyente y otorgó derechos a los pueblos indígenas y los hizo parte de esa Asamblea Constituyente para que los intereses de los pueblos indígenas se vieran reflejados en las disposiciones constitucionales. Vamos a continuar. Aquí les comparto que el estudio que hice, la investigación que realicé fue consistente en estudiar las constituciones de América Latina. Me basé o estudié, mejor dicho, 9 constituciones de América Latina que fueron las que seleccioné porque abordan los derechos de los pueblos indígenas. Entonces las variables de estudio fueron términos y también derechos. Por ejemplo, estudié como primer punto cómo conciben las constituciones a los pueblos indígenas, qué terminología utilizan. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los convenios y tratados internacionales y otras declaraciones actualmente otorgan derechos a pueblos indígenas, pero esa terminología que se usa tiene que ser avanzada. Si no es reconocida como tal en una constitución, podría ocasionar dificultad para que los pueblos indígenas accedan de manera eficiente a esos derechos. Entonces, tenemos que
que estudie cómo estas constituciones reconocen a los pueblos indígenas o con qué denominación lo reconocen. También cómo abordan la diversidad cultural, el derecho a la libre determinación, que es un derecho que está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en ambos en el artículo 1. Y no es únicamente propio de los pueblos indígenas, sino que de todos los estados. La facultad de poder decidir las condiciones para su desarrollo, el desarrollo de la población, tener sus propias prioridades en cuanto a lo que atañe a todo lo necesario para el desarrollo de la población y para alcanzar sus fines. También la parte de el derecho a la participación política. Esta participación política en el caso de pueblos indígenas no se traduce únicamente en la posibilidad de que participen en cargos de elección popular. También en el contexto de pueblos indígenas se traduce en el respeto a los derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a la consulta popular libre, previa e informal. Eso también es participación política. ¿Por qué? Porque significa que se está incorporando a la población para poder decidir algo que les va a afectar en el futuro. Por supuesto que esta consulta tiene que ser efectiva, porque de nada sirve que realicen la consulta y que después solo lo vean como una opinión no vinculante. Entonces, pues hay un desgaste de recursos y al final pues no se va a respetar la voluntad de pueblos indígenas. Esto es parte de la participación política. Tenemos también el tema de las tierras, territorio y recursos naturales y los idiomas indígenas. Continuamos, por favor. En cuanto a la terminología que las constituciones utilizan, tenemos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, Ecuador, México, Paraguay, Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil y Nicaragua, utilizan la denominación de pueblos indígenas con nacionalidades indígenas. En el caso de Perú, utilizan la terminología de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios. En el caso de Guatemala, pues tenemos que utilizan en algunas partes comunidades indígenas, pero también utilizan el término grupos étnicos y grupos indígenas. Entonces, la tendencia mayoritaria en cuanto a las constituciones es a recurrir a la expresión pueblo indígena. Continuemos, por favor. En el caso de la diversidad cultural, todas las constituciones estudiadas sí mencionan, hacen relación de que existe diversidad cultural en los estados. En cuanto a la libre determinación y autonomía de pueblos indígenas, vemos en el caso de Bolivia, México y Nicaragua, pues sí reconoce el derecho a la libre determinación y a la autonomía de pueblos indígenas, que hay pues cierta diferencia. También tenemos que en el caso de Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay reconocen el derecho a la autonomía. En el caso de Argentina, Guatemala, Venezuela y Brasil no hacen referencia a estos términos. Esta constitución política no refiere nada sobre libre determinación y menos autonomía de pueblos indígenas. Continuamos. En cuanto a la participación política de pueblos indígenas, esto está regulado pues, en las constituciones de Colombia, Venezuela, Bolivia, México, Ecuador y Paraguay. En el caso de Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú y Guatemala no está regulado este derecho. Nuestra constitución no menciona nada sobre participación política de pueblos indígenas. Continuamos. En cuanto a este derecho sobre las tierras, territorios de pueblos indígenas, las contemplan las constituciones estudiadas, pero ¿en qué medida? Tenemos el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva de las tierras que tradicionalmente han ocupado. Se reconocen las constituciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Guatemala y México, que fueron las constituciones que estudié. En todas ellas se reconoce. La obligación de demarcar las tierras indígenas está reconocido en Brasil y también en Venezuela. Establecer límites donde se encuentran los territorios indígenas. La entrega de otro tipo de tierras no consideradas como tradicionales para el bienestar de los pueblos indígenas está regulada únicamente en Argentina, Guatemala y Bolivia. En el caso de Guatemala vemos el artículo 68 de la Constitución Política que refiere que para el desarrollo de los pueblos indígenas el Estado le debe proveer las tierras necesarias para ese fin. En cuanto a la protección constitucional de los recursos naturales para pueblos indígenas, eso está establecido en las constituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y México. Guatemala, Paraguay y Perú no lo reconocen. Esto es protección de recursos naturales específicamente para pueblos indígenas. Continuamos. En cuanto al reconocimiento de los idiomas indígenas, está presente en la mayoría de constituciones, a excepción de Argentina, Bolivia y Ecuador.
ofrecen un reconocimiento pues más amplio en términos de idiomas indígenas, así como los derechos lingüísticos derivados. En este caso, pues Argentina, Bolivia y Ecuador sí ofrecen eso. Aquí es importante tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de la nueva constitución de Bolivia, reconoce que los idiomas indígenas son oficiales, al igual que el idioma castellano. En el caso de Guatemala, pues sabemos que no es de esa manera. Y aunque existe una ley de idiomas nacionales, establece en los primeros artículos, si no estoy mal, en el 1, que el idioma oficial pues, es el castellano, y se reconoce, respeta y promueve los idiomas indígenas. Entonces igual no les colocan esa categoría de idiomas oficiales, como sí lo hacen otras constituciones. Continuamos, por favor. Bien, en una primera parte estudié los derechos que les mencionaba, pero también estudié a profundidad, que era lo que me interesaba para mi estudio, cómo funcionan los sistemas jurídicos indígenas en estas constituciones. Ese es un derecho diferente. El doctor Néstor Pedro Sabués, que es un reconocido jurisconsulto argentino, él refiere que en América Latina existe dentro de las constituciones un reconocimiento del derecho al propio derecho, pero también existe un reconocimiento de los órganos jurisdiccionales para que apliquen este derecho. Entonces recordemos, cuando hablamos de sistemas jurídicos mencionamos que están las normas, que hay procedimientos, que hay autoridades. Entonces refiere este doctor que lo que resalta para que funcione la jurisdicción indígena es que debe existir un reconocimiento del derecho al propio derecho, pero también que las autoridades indígenas puedan aplicar ese derecho. Entonces por eso es que en esta parte de la investigación hay una división entre las constituciones que reconocen estos derechos y las constituciones que no los reconocen. Por ejemplo, la omisión del reconocimiento de estos derechos que mencioné, pues se aprecia en estas constituciones. Empezando por Guatemala, no reconoce el derecho, el propio derecho no lo reconoce expresamente. Y no reconoce tampoco el derecho a la jurisdicción indígena. Cuando leemos el artículo 66 de la Constitución Política de la República, vemos que establece que el Estado reconoce, respeta y promueve las propias formas de organización social. Entonces está reconociendo de manera indirecta que sí pueden existir estos sistemas jurídicos, pero desde un punto de vista, lo aborda desde un punto de vista social, no jurídico, no hay un reconocimiento expreso. Aunque eso pues se supera porque Guatemala ya ha ratificado, se ha comprometido internacionalmente al respeto, al cumplimiento de convenios y tratados internacionales. Tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Tenemos también otros cuerpos normativos, por ejemplo, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y tenemos también otros instrumentos que Guatemala ha contribuido, con los cuales ha contribuido para la creación y la implementación, aunque a nivel de compromiso político tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. En el año 2016, el 15 de junio de 2016, se aprobó la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas. ¿Qué significa eso? Que ya a nivel de continente americano existe ese reconocimiento, y este instrumento es muy importante porque ella se habla de sistemas jurídicos de pueblos indígenas, que los estados tienen la obligación de reconocerlos. Entonces tenemos que entre las constituciones que no reconocen estos derechos expresamente está Guatemala. Continuemos. Avancemos. Y bueno, a nivel de la constitución no se reconoce, pero en esta parte también no me detuve únicamente en analizar las constituciones, sino también analizar la normativa ordinaria de cada estado. Entonces, entré a cada uno a revisar cuál era esa normativa. Y tenemos que, pues en el caso de Guatemala, está la ley marco de los encuentros de paz, donde el Estado pues, prácticamente expresó su obligación de promover normas que reconozcan a las comunidades indígenas el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con sus normas consuetudinarias y que se deben respetar plenamente esa forma en que los pueblos resuelven sus conflictos, cosa que pues no se ha cumplido. Continuamos. Tenemos también el Código Municipal, donde hay un reconocimiento de alcaldías indígenas y alcaldías comunitarias. Continuamos.
el Código Penal, tenemos en el artículo 202 bis, regula el tipo penal de discriminación. Y si vemos acá, en la parte resaltada, que establece, bueno, primero que discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, etc., que impida o dificulta el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario de la costumbre. Entonces recordemos que estos tipos penales pueden ser aplicados para toda la sociedad, incluyendo autoridades. Si hay alguna autoridad que no respete un sistema jurídico, el ejercicio de un sistema jurídico puede ser procesado por el delito de discriminación. Continuamos. Tenemos también el Código Procesal Penal, que hace referencia en el artículo 552 bis a los juzgados de paz comunitarios. Estos juzgados los crea la Corte Suprema de Justicia y establece que debe nombrar como jueces de paz en materia penal a 3 personas de reconocida honorabilidad y de arraigo que puedan comunicarse en la lengua predominante de la región y en español. Para la designación de los jueces comunitarios, la Corte Suprema realizará consultas con las diferentes autoridades comunitarias. Pues, si vemos acá, esta disposición es muy cuestionada, porque si bien está estableciendo una organización desde el organismo judicial para servir a la población indígena, vemos que hay una injerencia. O sea, está diciendo nosotros, Estado, sistema ordinario, vamos a intervenir en las comunidades, vamos a nombrar jueces para que resuelvan conflictos respetando las costumbres. Esa es una injerencia en un sistema jurídico a otro, porque el derecho a la libre determinación de los pueblos significa que los pueblos se tienen que organizar conforme ellos consideren que es adecuado, como ellos quieran organizarse. No que otro sistema jurídico va a venir a imponerles esa forma de organización. Entonces vemos que, bueno, eso es muy crítica, esta institución bastante crítica. Y bueno, aquí tenemos las funciones. Continuamos. Y bueno, ha habido algunas iniciativas que pretenden pues, superar esta ausencia de regulación en el caso del Estado de Guatemala, pero no han sido, no han sido aceptadas, han sido suspendidas. Continuamos. Tenemos también el caso de Argentina. Argentina no menciona estos derechos que ya les he mencionado. Continuamos. Continuamos. Bien, tenemos también que en la otra parte del estudio se abordó el tema de las constituciones que sí reconocen a los sistemas jurídicos indígenas, empezando por México. Tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se reconoce y garantiza el derecho a los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, en consecuencia tienen autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos. Continuamos. También tenemos que el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, que básicamente es como el Código Penal y el Código Procesal Penal en Guatemala, sí establecen estas regulaciones de los sistemas jurídicos indígenas. Continuamos. Y tenemos, como sabemos que los Estados Unidos mexicanos pues se organiza, tiene sus propios estados y hay pues por lo mismo constituciones federales y constituciones estatales. Pues tenemos que, por ejemplo, el estado de Oaxaca se regula o desarrolla el ejercicio de los sistemas jurídicos. Continuemos, por favor, compañeros. Tenemos también que el estado de Nayarit y el estado de San Luis Potosí desarrollan ese derecho. Continuemos. Tenemos el caso de Paraguay. Aquí quiero detenerme porque es interesante cómo ha desarrollado Paraguay este derecho. Les voy a compartir para quienes leyeron derecho procesal penal o hayan visto ya procesal penal, van a comprender de mejor manera cuáles son las diferencias. Tenemos que la Constitución de Paraguay refiere en el artículo 63 que queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a tiene el derecho a sí mismo a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre que ellas atenten contra derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. Continuemos. Tenemos el Código Procesal Penal que establece que cuando un conflicto ya fue resuelto en un territorio indígena y llega al sistema jurídico ordinario para que sea nuevamente conocido, los jueces tienen la obligación de declarar la extinción de la acción penal, indicando que ya el problema ya fue resuelto, que el conflicto ya fue resuelto en un sistema jurídico indígena.
En los artículos del 433 al 437 regula lo relativo a las etapas del proceso penal. Entonces aquí hago énfasis en esto porque, por ejemplo, en la etapa preparatoria refiere que el Estado debe nombrar un perito cultural que acompañe la labor del ente investigador para saber o que pueda dar sugerencias de cómo se debe resolver o se puede resolver de mejor manera esa situación. Obviamente ese perito cultural tiene que ser experto en la cultura de donde es la persona que está siendo procesada. Tenemos que en la etapa, bueno, antes de pasar a la intermedia, la preparatoria también menciona algo. Requiere que cuando esta persona es procesada, es indígena y se ordena su prisión preventiva, es decir, que tiene que estar guardando prisión mientras se hace la investigación, también se tiene que realizar una pericia para saber de qué manera esta persona va a encontrarse privada de su libertad sin perder su cultura. Entonces tiene que establecer un perito qué modificaciones tiene que darle al tratamiento de esta persona dentro del sistema penitenciario para que no sea asimilado por la otra cultura, ¿verdad? Nos referimos al sistema penitenciario. En el caso de la etapa intermedia, refiere que antes de entrar a la audiencia de etapa intermedia, el juez debe convocar una audiencia de conciliación donde va a estar también un perito cultural para ver si puede encontrarse alguna solución a ese conflicto, siempre en congruencia con la cultura de la persona procesada. Si no se llega a ningún acuerdo, pues ya se lleva a cabo la audiencia de etapa intermedia. En la etapa de juicio es interesante que el perito cultural que venía apoyando la etapa preparatoria y la intermedia ya no participa. Se debe nombrar a otro perito cultural que debe estar presente en todas las audiencias de debate. Y requiere también el Código Procesal Penal de Paraguay que si durante el debate surge alguna otra forma de resolución de conflicto que sea congruente con la cultura de la persona procesada, se debe suspender el debate y si pues, se encuentra la solución, ahí debe quedar. Entonces, si no sucede esto, entonces continúa el debate hasta la parte final donde el juez pues, ya analiza la prueba y cuando pues, entran a deliberar. Y en esa deliberación debe estar presente un perito cultural, porque también en esa instancia va a escuchar cómo sugiere que se puede resolver el caso. Obviamente la opinión del perito no es vinculante, pero sí va a orientar al juez respecto a cómo dictar una sentencia más justa. Y tenemos que en la etapa de ejecución refiere que si la pena que se ha asignado no es superior a 2 años, se puede buscar una pena alternativa que sea congruente con las costumbres del lugar de la persona, de la cultura de la persona, para que pueda cumplir con esta pena. Continuamos. Y bueno, tenemos también otras leyes especiales donde se reconoce estos sistemas jurídicos avanzados. Tenemos la Constitución Política de Perú, que también reconoce este derecho de los pueblos indígenas al ejercicio de su jurisdicción. Continuemos, por favor. Tenemos, en el caso de Perú, está la Ley de Justicia de Paz y Protocolo de Coordinación entre sistemas de justicia. La Ley de Justicia de Paz es muy parecida a este artículo que yo les mencioné del Código Procesal Penal, donde se establecen estos juzgados de asuntos comunitarios, porque establece que se va a organizar el Estado a fin de asignar un juez para que trabaje dentro de la comunidad y que resuelva conforme a las prácticas de esa comunidad. Es interesante que esta Ley de Justicia de Paz, así se llama, Ley de Justicia de Paz y Protocolo de Coordinación entre sistemas de justicia. La primera parte, que es Justicia de Paz, que es el trabajo que hacen aquí los juzgados de paz, es que prevé eso, que los jueces van a llegar y van a resolver los conflictos respetando las formas de resolución de conflictos o bien las costumbres de la comunidad donde están sirviendo. El protocolo de coordinación refiere que cuando a este juez le corresponda brindar el servicio en lugares donde ya se resuelven conflictos por parte de pueblos indígenas, establece cuáles van a ser los parámetros de coordinación. Y continuamos. Bueno, tenemos el caso de Colombia. Este
derecho y reconoce también el derecho a pues, que existan estos órganos para la resolución de conflictos. Pero vemos que en este caso particular los derechos de pueblos indígenas no se desarrollan en la Constitución, sino que la Corte Constitucional de Colombia, a través de sus sentencias, es que ha explicado los límites o los alcances de este derecho. Continuamos. Siguiente diapositiva. Tenemos entonces que a través de la jurisprudencia constitucional se han establecido cuáles van a ser los principios para la resolución de conflictos entre el sistema jurídico ordinario y el indígena. También tenemos que ya está establecido cuáles van a ser los límites a la jurisdicción indígena. Ya tienen ustedes cuáles son los números de expedientes, por si alguno quiere investigar o quiere profundizar. Ahí están los números, se pueden ingresar y en Google también se ha pronunciado sobre el pueblo indígena y sus elementos. Es decir, cómo va a reconocer el juez que está frente a un sistema jurídico indígena. Porque no es simplemente decir que hubo un sistema jurídico indígena, pero en este caso y se tiene que aceptar. Tiene que cumplirse con algunos requisitos. Se menciona el elemento personal, el subjetivo, el elemento territorial, el institucional y el elemento objetivo. El elemento personal significa que se va a reconocer que hay un sistema jurídico cuando las personas que tienen ese conflicto sean de ese territorio. Es decir, que acá está diciendo que una persona que no es indígena, si el conflicto sea entre una persona que no es indígena y una que sí es, pues no se va a reconocer ese sistema jurídico. Las dos deben ser de esa cultura, de ese sistema. El elemento territorial o geográfico significa la demarcación o la delimitación donde funciona ese sistema jurídico. El elemento institucional o orgánico hace referencia a que debe existir toda una estructura. Recordemos, sistemas jurídicos, conjunto de normas, procedimientos, autoridades, todo eso tiene que estar organizado para que se reconozca que hay un sistema jurídico. Tenemos el elemento objetivo. Este elemento objetivo está directamente vinculado con el interés que se afectó cuando ocurrió ese conflicto, es directamente el de la comunidad. Tiene que haber un vínculo de afectación con la comunidad, con la organización, para que se reconozca este elemento que se configura y que también existe un sistema jurídico. Continuamos. Y establece cuáles son los límites a la potestad punitiva de las autoridades indígenas. Es decir, qué se acepta y qué no se acepta como sanción. Tenemos, por ejemplo, el caso de la exclusión de la comunidad. Ahí aplican esa forma de sanción en comunidades indígenas. Ya la Corte Constitucional de Colombia ha establecido que eso no es inconstitucional, que no se está vulnerando derechos cuando se expulsa a una persona de la comunidad. Diferente es el caso de la confiscación, cuando las autoridades retienen bienes de pueblos indígenas, pues eso ya indicó la Corte Constitucional que eso sí es inconstitucional, porque dentro de un contexto indígena, pues en esta parte es importante el sentido colectivo de la propiedad. Entonces, si a una persona, a un hombre, le quitan sus bienes, eso va a afectar a toda su familia. Entonces deja desprotegida a la familia y entonces el castigo va más allá. No se queda en la persona, sino que también afecta a su familia. Por eso es que ya indicó la Corte Constitucional que eso está prohibido, que no es constitucional. Y tenemos el cepo y el cohete, que son otras formas de sanción que ya se ha indicado que esas pues no son inconstitucionales. Y bueno, tenemos que también regula la acción de tutela contra decisiones de la autoridad indígena. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien considere que la decisión de la autoridad indígena ha vulnerado un derecho humano, tiene que presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente a través de una acción de tutela. La acción de tutela es lo que conocemos en Guatemala como la acción de amparo. Y es interesante acá que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala también ya se manifestó. Está la sentencia 1467 de 2014, en donde refiere que las autoridades de los sistemas jurídicos ordinarios no pueden desconocer una decisión de autoridad indígena argumentando que viola derechos humanos, porque eso solo lo puede decidir la jurisdicción constitucional a través de una acción de amparo. Entonces, ahí hay mucha relación. Continuemos, por favor. Continuamos. Tenemos también el caso de la constitución
de la República de Venezuela que reconoce estos dos derechos. Avancemos. Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas. Igual, pues ahí tiene normativa ordinaria que regula la limitación en cuanto al tema de la competencia. Avancemos. Avancemos. Vamos a avanzar un poquito más. Y está pues la Constitución de Ecuador que reconoce la existencia de estos derechos. La particularidad en el Ecuador es que la normativa ordinaria refiere que se debe respetar el ejercicio de los sistemas jurídicos y dispone expresamente que cuando no existe este respeto, cuando se ha resuelto un caso en la jurisdicción indígena nuevamente, es conocida en la jurisdicción ordinaria, existe una vulneración al non bis in idem. Esa es la particularidad de la normativa en Ecuador. Avancemos, compañero. Continúo. Avancemos. Vamos a avanzar un poquito más. Avancemos. Y pues llegamos a Bolivia, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que requiere que se funda en la pluralidad. Bolivia tiene la constitución más avanzada en torno al reconocimiento de estos sistemas jurídicos. Y vamos a ver, también aquí les hago el resumen, porque por razones de tiempo no entramos a profundidades. Es bastante extensa esta presentación. En el caso de Bolivia, aparte de la Constitución Plurinacional que reconoce estos derechos, también tiene una ley que regula su corte constitucional y refiere, hay cuotas de participación y refiere que debe existir un número de indígenas que deben integrar la corte constitucional para que haya representación de los derechos de estos pueblos. Avancemos, por favor, con ella. Avancemos. Bueno, también tienen una ley de deslinde jurisdiccional. Esta ley de deslinde jurisdiccional es importante porque es una normativa ordinaria que se crea porque la Constitución así lo establece, y lo que va a hacer es que regula los límites de la aplicación del sistema jurídico indígena, pero también establece cómo debe ser la coordinación entre sistemas para que no haya subordinación de uno a otro. Entonces, esta ley se reconoce expresamente el plano de igualdad de los sistemas jurídicos. Avancemos. Y eso es lo que les mencionaba la ley tribunal plurinacional, que establece las cuotas de participación. Avancemos. Bueno, aquí tenemos ya la parte de la síntesis. Que Argentina y Guatemala omiten en sus constituciones la admisión expresa del derecho indígena y la jurisdicción indígena en el texto constitucional, y que en el caso de Colombia, México, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela se reconoce la existencia del derecho indígena propio y la práctica de la jurisdicción indígena, aunque en diferente grado. Avancemos. En el caso de las constituciones de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, dispone que se dicten leyes de coordinación para determinar las relaciones entre la justicia ordinaria estatal y la especial indígena. En el caso de Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela cuentan con normativa legal que brinda parámetros de coordinación entre la justicia indígena y la no indígena. Entonces aquí vemos que en el caso de los primeros estados, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, solo establece que se deben coordinar, pero no establece cómo. Las constituciones de Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela sí establece cuáles deben ser los parámetros de coordinación. Continuamos. Avancemos. Avancemos. También aquí es relevante, como les indicaba, que resalta Colombia, porque Colombia, a través de su Tribunal Constitucional, es que ha creado los parámetros del respeto y la coordinación entre sistemas jurídicos, cosa que deberían hacer los diferentes estados, porque los magistrados y los jueces sí tienen esa facultad. Ellos son los que interpretan la norma jurídica y tienen que prever, tienen que desarrollar aspectos que para el caso concreto no está regulando la norma. Continuamos. Avancemos. Y tenemos acá, a manera de conclusión, que el pluralismo jurídico se ha implementado en 2 vías. De todo el estudio que se realizó, se estableció que este pluralismo jurídico en América Latina se ha establecido por la creación o reformas al ordenamiento jurídico, dígase constitución política de la República. Algunas veces han sido reformas, en otros casos la creación de nuevas constituciones, como en el caso de Bolivia. Y también mediante la interpretación constitucional con enfoque de pluralismo jurídico, que les mencionaba que es una labor fundamental que debe realizar en jurisdicción constitucional los magistrados. Entonces, voy a dejar hasta acá
la presentación y espero que os haya contribuido.